Yo era estrella juvenil de contrabando. Con esta linda musiquita venezolana vamos a ir a nuestro tema, como decíamos antes, hablar sobre Venezuela, porque estamos ya con nuestro entrevistado, sí, porque, bueno, como decíamos, ¿no? Esta semana una medida sorprendente en el marco de un contexto de diálogo que parecía empezar con el presidente Trump y Richard Grenell como enviado especial de él, que recibido por el presidente Nicolás Maduro. Bueno, esta semana se sale con esta cuestión de prohibirle a la petrolera Chevron que siga haciendo negocios en Venezuela. Y bueno, para hablar sobre las consecuencias de este importante tema, estamos comunicadas y comunicados con Miguel Ángel Pérez Pirela. Él es escritor, es doctor en filosofía política, venezolano por supuesto, y también es director de La Iguana TV. Miguel Ángel, aquí te saludamos, Telma Luzzani, Atilio Borón y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Un gran abrazo para todos allá en Buenos Aires desde esta Caracas, con clima de primavera. Un poco vacía porque la gente está en las aguas del Caribe, chapuceando. Festejando el carnaval. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Todo bien. Mucho trabajo. No para la agenda política con Venezuela. Claro. Como dijo Paula, estábamos muy interesados en tener a ver un análisis tuyo sobre qué implica esta decisión de Donald Trump de prohibir a la Chevron seguir operando en Venezuela y quiénes son los actores que están detrás de esto, porque se habla mucho ahí de la ExxonMobil en la zona de la Guyana y el gobierno de la República Cooperativa de Guyana. ¿Por qué no nos clarificás un poquito el panorama ese de un tema tan crucial como este nuevo ataque en contra del gobierno bolivariano? Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí no hay nada nuevo. Es decir, para aquellos que de cierta manera se están alertando por todo este nuevo cuadro de agresiones contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero sobre todo contra el pueblo venezolano, hay que decir que aquí no hay nada nuevo. Y si ustedes me permiten rápidamente, yo he querido resumir, y esta semana lo he hecho a través de mi programa en laiguana.tv, de artículos y de entrevistas, en 10 puntos, muy rápidamente, de qué se trata esta nueva agresión. Primer punto, esto lo tenemos que ver como un maratón y no como una carrera de 100 metros. Es decir, tenemos 25 años de agresión y tenemos varios presidentes que han pasado desde el 2000 hasta el 2025, digo, presidentes de los Estados Unidos. Entonces, pensar que con Donald Trump, por arte de magia, se iba a resolver todo, es ingenuo, ¿no? Segundo punto, y esto me lo dijo, bueno, una de las más altas autoridades de Venezuela cuando Donald Trump llega al poder. Me dijo estas palabras: Trump negocia duro en un inicio para tener las mejores cartas y llegar a sentarse con el adversario, teniendo el adversario prácticamente arrodillado. Ahora, lo interesante aquí, y los escuchaba yo a ustedes hace poco, es que ahora estamos en la política del espectáculo, ¿no? Y ahora todo se ve. Por ejemplo, lo que pasó con Zelensky, lo escuchaba yo a ustedes. Las presiones que hacen los Estados Unidos y la forma de tratar a los mandatarios y a la gente, la vimos en la Casa Blanca y antes no la veíamos. Quizás esta es un poco la diferencia. Tercer punto, rápidamente. El primer sancionado ahora no es ni siquiera el Estado venezolano, es la Chevron. Es decir, ellos están sancionándose a sí mismos. Y aquí coloco una palabra, la dejo abierta: efecto boomerang. Cuidado con esto. Cuarto punto, nada ha cambiado. La oposición está archidividida. En los Estados Unidos nos están sancionando y la izquierda, el gran polo patriótico, cuyo partido principal es el PSUV, está más unido que nunca y preparándose para las venideras elecciones. Después van a decir que es fraude, pero se los estoy diciendo yo aquí. Mientras que esta semana Julio Borges, ex supuesto canciller de Guaidó, y Capriles
y los hermanos Guanipa, todos del Partido Primero Justicia, se insultan entre ellos, se llamaron basura, entre ellos, Qué bien. Se llamaron de todo. Mientras tanto, el PSV y el Gran Polo Patriótico están haciendo congresos, formaciones, normativas para elegir candidatos. Después entonces van a decir, no es fraude, pero ¿cómo va a ser fraude si hay una fracción que va unida y otra que se insulta públicamente? Entonces, nada ha cambiado. Quinto, están regalándole el mercado energético venezolano, Donald Trump, con estas acciones, a China, a India, a los BRIC. Se los está poniendo en bandeja de plata al proyecto de la ruta de la seda. Rápidamente, sexto, amigos, amigas, si el gobierno de los Estados Unidos no lo logró en el 2016, 2017, 2018, 2019, cuando en Venezuela no había papel toalет, nos quitaron hasta eso, cuando no habían toallas sanitarias, porque aquí se trata, como diría Michel Foucault, de biopoder, de ataque contra la paciencia, contra la vida cotidiana de las personas. Si nos tiraron 5 días de blackout eléctrico, recuerdan ustedes, Sí. ahora mucho menos. Un dato fundamental que estoy seguro que mi querido Armando Atilio lo maneja. Venezuela está produciendo más del 95% de lo que está comiendo. Es decir, Sí. Vietnam, el ejemplo de Vietnam. Y hace incluso cuando Chávez y la Cuarta República, a pesar de todo lo que se hizo durante el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante Chávez, nosotros no habíamos llegado a estos niveles de producción. Es decir, que de alguna manera estas sanciones y estos bloqueos también formaron al pueblo venezolano, incluso al empresario venezolano que estaba acostumbrado a que le dieran dólares producto de la renta del petróleo. Rápidamente. Séptimo punto, esto yo lo dije el jueves. Esto yo lo dije el jueves y hoy se verifica. Esto se trata también de lobbies petroleros, energéticos. Esto se trata de una pelea entre Chevron y ExxonMobil. Y Atilio, lo dijimos el 28 de julio cuando las elecciones. Una vez que Nicolás Maduro gane las elecciones, el próximo intento de guerra y ataque va a venir por la República Federativa de Guyana, que prácticamente ya es un apéndice de ExxonMobil. Hoy comienzan agresiones por parte de Irfan Ali, que el presidente y el gobierno lo acaban de llamar el Zelensky caribeño. Ya hoy comenzaron las agresiones contra Venezuela y ya hoy hubo un pronunciamiento de los Estados Unidos. Pero Miguel Ángel, ¿te puedo interrumpir dime. un momentito ahí? Claro que en sí, ese por favor. punto? ¿Qué tal? Vos decís que hay una contradicción o una pelea entre la ExxonMobil, que es la que está con los yacimientos y offshore en Guyana, sobre todo enormes, y la Chevron. Pero la pregunta es, porque yo estaba tratando de indagar en eso, y atrás de eso están, en realidad los accionistas son los mismos. Están la State Street, está BlackRock, digamos, siempre las mismas accionistas detrás de uno y de otro. O sea, ¿cuál sería en la disputa? No, detrás de todo esto además está el estado profundo de los Estados Unidos y Atilio, bueno, es un maestro en el tema. Ahora, hay dos elecciones geopolíticas. Una elección que apuesta, en el caso de la ExxonMobil, a quitar un territorio, y esto es muy importante que se sepa, a quitarle una parte del territorio a Venezuela, nuestro Esequibo, ¿sí? A apostar en Guyana, en la República Cooperativa de Guyana, que es prácticamente una República Cooperativa de Guyana, compañía anónima, ¿sí? Y apostar a una agresión oído al tambor contra toda Latinoamérica, porque la ExxonMobil, al abrirse paso por nuestro Esequibo, se está abriendo paso, incluso a través también del Orinoco, como una puerta principal de injerencia a todo el continente. Cuidado con esto. Esto no es un tema venezolano, esto es un tema regional y desgraciadamente los egos, las fracciones en nuestra América, como diría José Martín, no se está enterando de eso. Es decir, la entrada que está tratando de forzar ExxonMobil es una entrada contra todo. Contra toda la región a través de la Amazonía, no contra Venezuela. Mientras que la Chevron Móvil, que es la línea, diríamos nosotros, de inversión por las buenas, para decirlo popularmente, es decir, contratando con el gobierno, con el Estado, es decir, con la República Bolivariana de Venezuela, en estos momentos acaba de recibir un duro golpe. Y esto lo tenemos que ver rápidamente en perspectiva de pocos días, de pocas horas. Trump toma esta decisión sancionando a Chevron y qué casualidad, a las 48 horas exactas, desde los Estados Unidos nos amenazan ya bélicamente diciendo que el gobierno bolivariano está casi que atacando
en términos militares a la empresa ExxonMobil, que eso ustedes saben muy bien que es un casus belli. Es decir, todo esto está unido, como está unida esta entrevista que le hizo el hijo de Donald Trump a María Corina Machado. Es decir, esto hay que verlo globalmente y vemos cómo se están moviendo todos los engranajes. Pero para terminar esta reflexión, entonces, 8, precisamente María Corina Machado, que salió a reírse, amigos, amigas, quizás, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, ojalá que no, tómense un protector gástrico para ver a María Corina Machado a carcajada limpia, Sí, horrible. a carcajada limpia con el hijo de Donald Trump porque están sancionando al pueblo venezolano. Pero esto está muy bien también, porque esto lo vive en vivo y en directo todo el pueblo venezolano. Y que aquí la extrema derecha venezolana, la derecha radical venezolana, no tiene nada que ver en estas decisiones, porque se están tratando de adosar. Nosotros le pedimos a Donald Trump. No, Donald Trump no quiere saber nada de la extrema derecha venezolana porque lo estafaron en su primer gobierno, diciéndole que si hacía presidente, entre comillas, a Guaidó, entonces el pueblo venezolano saldría y la Fuerza Armada a tumbar a Nicolás Maduro. 9, las sanciones de ayer, del jueves, quiero decir, no fueron solo contra Venezuela, hecho también fundamental para vernos nosotros más allá de esta región. Al mismo momento que lanzan las sanciones contra Venezuela, la lanzan contra Europa, con el tema de los aranceles. Es decir, eso fue el jueves. El viernes salía Pedro Sánchez y salía también Bruselas a decir muy tímidamente, pero entonces nosotros también les vamos a responder. La diferencia es que a Venezuela la sancionan por mantener una posición soberana y a la Unión Europea, sus amigos de la OTAN, que ayudan al genocidio en Palestina, lo sancionan, no obstante ellos ya estén arrodillados. Hecho fundamental. Y punto 10 y punto definitivo es que, yo diría incluso anotar esta previsión que voy a hacer, la luna de miel de Donald Trump dura 100 días. Y después de 100 días, todas estas acciones que están haciendo se le van a volver en la cara, se le van a explotar en la cara con un efecto boomerang. Y esto lo sabe muy bien, para finalizar, el presidente Nicolás Maduro, que ha mantenido eso que nosotros llamamos aquí la diplomacia bolivariana. Es decir, la diplomacia no de los micrófonos, sino la diplomacia de la paciencia, del diálogo en el silencio. Como decía José Martín, silencio se tenía que hacer. Bien. Bueno, qué panorama más completo nos has dado por explicación profunda, Miguel Ángel. Y no sé, para también pintar un poquito la Venezuela, como vos hacías al principio, esta también, esta avanzada de Trump, fascista, de echar a migrantes. Venezuela hace ya unos años que tiene un programa que se llama Vuelta a la Patria, que justamente se dedica a repatriar de manera gratuita a migrantes que, bueno, por toda la campaña, la guerra psicológica que hicieron, acompañada, por supuesto, por los problemas provocados por el bloqueo, que es la causa central, pero regada con estas operaciones psicológicas de incentivar todo el tiempo a irse de Venezuela, en fin, y después llegan a los países y la pasan mal, muchísimos y muchísimas venezolanas. El gobierno venezolano puso en práctica estos aviones que repatrian a ciudadanos o ciudadanas venezolanas, sus tierras, y ahora, bueno, lo hace con Estados Unidos para que Estados Unidos no lo lleve con los grilletes y en aviones militares de manera indigna. Pero también Trump le recrimina supuestamente, uno de los motivos supuestos de echar de sancionar a la ExxonMobil, a la Chevron para que no siga trabajando en Venezuela, es que no van al ritmo que ellos quieren con la repatriación de migrantes venezolanos. Bueno, ¿cómo va un poquito eso? ¿Cómo son recibidos? ¿Qué está pasando con eso? La última pregunta que te hacemos, porque, bueno, ya tenemos que seguir con los tiempos radiales. Bueno, es la pregunta. Quizás el aspecto que me faltaba desarrollar era precisamente ese, y te agradezco muchísimo. Amigos, amigas, esto se trata de un show de Donald Trump y no solamente en relación a Venezuela. Es decir, países como Venezuela, Haití, República Dominicana, Colombia, Ecuador, cuenta a sus migrantes en los Estados Unidos por millones. Y resulta que Donald Trump durante las 2 últimas semanas ha tenido este tema en el tapete. Y cuando nosotros vemos en la realidad de cuánto estamos hablando de vuelos de cientos de personas o de varios vuelos que suman miles de personas. Es decir, cuando tú lo comparas con la realidad
de los migrantes en los Estados Unidos, te estás dando cuenta que es una operación de propaganda. Simplemente, es decir, aquí no se está resolviendo el tema de los migrantes, ni aquí se está vaciando los Estados Unidos de migrantes. No, ellos sin migrantes no pueden económicamente ni financieramente. Es decir, su economía depende de los migrantes. Entonces, se estableció una especie de moda también de hablar de este tema de los migrantes. Y como tú lo notas, Nicolás Maduro tiene ya varios años con el plan Vuelta a la Patria, que es un plan que va a los países a recoger a los migrantes venezolanos que así lo quieren, de forma absolutamente gratuita y en defensa de sus derechos humanos, en respeto de sus derechos humanos. Es decir, el presidente Nicolás Maduro, cuando viene Richard Grenell, el enviado especial de los Estados Unidos, imagínense, para Venezuela y Corea del Norte, que es una especie de bypass que le hacen ¿a quién? A Marco Rubio, que es su secretario, su canciller, vamos a decirlo así en términos latinoamericanos. Es un show, porque ¿qué le está pidiendo Trump a Maduro? Que haga lo que siempre ha hecho Maduro, repatriar con vuelos a migrantes. De pronto dice, no, es que no lo estás haciendo tan rápido. Eso evidentemente es una excusa porque, por ejemplo, nosotros queremos ir a países como Perú, donde los consulados están llenos de venezolanos que quieren repatriarse. Pero si nosotros no tenemos el permiso de los países en cuestión, no es que Venezuela puede sobrevolar el espacio aéreo de los Estados Unidos hasta que nos den permiso de entrar. Entonces, es otra excusa más de Donald Trump. Pero permíteme rápidamente el tema de los migrantes, porque también ha sido un tema que ha sido tomado por la extrema derecha venezolana. ¿Por qué? Porque recordemos que Venezuela nunca fue un país de migrantes. Nosotros recibimos en los años 50 y en los años 60 los migrantes que venían post Segunda Guerra Mundial, finales de los 40, italianos, portugueses, españoles, aquí lo recibimos. El resultado de los migrantes del Plan Cóndor, aquí tuvieron compañeros argentinos, uruguayos, que además poblaron nuestras universidades con profesores, Chile, Ecuador, Perú, todas las víctimas del Plan Cóndor terminaron aquí. Nosotros nunca fuimos. Y comenzamos a ser un país de migrantes, como tú lo señalaste, porque las medidas, las sanciones, empujaron a Venezuela a hacer esto y además una muy grosa campaña psicológica. Pero miren lo que pasó. Esta extrema derecha, después que sacó a estos migrantes, los estigmatizó y dijeron que todos eran ahora miembros del Tren de Aragua, que todos eran delincuentes. Y es el discurso que agarra a su vez Donald Trump para decir que todos los problemas de los Estados Unidos ahora vienen por una banda delictiva que efectivamente existió, pero que era constituida por 200 personas que estaban en Aragua, en el centro de Venezuela. Ahora resulta que vemos países como Chile, donde no puede suceder un acto de delincuencia porque es el Tren de Aragua. Vemos la superpotencia bélica, que es los Estados Unidos, donde no puede suceder ni siquiera un problema doméstico porque también es culpa del supuesto Tren de Aragua. Es decir, hace parte de la gran estigmatización de Venezuela, un Estado, un gobierno y un pueblo que en 25 años no se ha arrodillado a los intereses de los Estados Unidos y está siendo estigmatizado de todas las formas posibles. Bien, yo creo que está muy bien, Miguel Ángel, tenemos un panorama clarísimo, redondeamos diciendo de que vos decías algo muy importante. Esta iniciativa de Trump realmente va a tener un efecto boomerang por muchas razones. En lo económico, en lo político, no va a funcionar y está generando ya una situación caótica en el sistema internacional. De todas maneras, va a haber que estar muy atento que no se le vaya a ocurrir a adoptar una línea de intervención militar en contra de Venezuela, que es algo que gente como, por ejemplo, Marcos Rubio viene alentando hace mucho tiempo. No creo que vaya a ocurrir, pero por las dudas yo sé que las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas están perfectamente pertrechadas para repelir cualquier tentativa de ese tipo, ¿verdad? Y en Unión Cívica. Así es. Bueno. Y yo diría, para terminar, algo también desde el punto de vista político, y esto lo trato de hacer yo con la mayor objetividad posible. Miren, Nicolás Maduro está en el mejor momento de sus gobiernos, desde que comenzó la presidencia hasta ahora. En lo electoral, en lo económico, en lo financiero, Caracas se ha convertido en una de las ciudades más seguras del mundo. Y ustedes conocen a Tilio, de las ciudades más seguras, en todo caso, de la región. Es decir, es una Caracas que son resultados, se vienen elecciones de gobernadores, es decir, estadales, se vienen elecciones de alcaldes municipales y se viene elección de la Asamblea Nacional, además de muchas otras elecciones
poco más pequeñas, no menores, más pequeñas, que son elecciones comunales y además se está repensando la Constitución. Es decir, se está avanzando y esto es lo que evidentemente no tolera en estos momentos los Estados Unidos, que fue estafado, insisto yo, en su primer gobierno por esta extrema derecha. Nunca antes, así como digo que Nicolás Maduro está, y trato de ser objetivo y trato de decirlo de verdad, la neutralidad no existe, pero trato de decirlo de verdad en términos fácticos. Si Nicolás Maduro está en su mejor momento, la oposición nunca antes había estado tan dividida, nunca antes había tenido números tan bajos en absolutamente todas las encuestas, y evidentemente todo esto quiere decir que la revolución bolivariana metió el acelerador en términos democráticos y no se va a parar por este tipo de agresiones. Nicolás Maduro tiene en su boca esa frase de Artigas, ¿no? Del gran uruguayo: no esperemos nada sino de nosotros mismos. Bueno, con esta frase, querido Miguel Ángel, nos despedimos. Te agradecemos muchísimo tu participación, interesantísimo tu análisis en Diálogo Internacional. Un gran abrazo. Gran abrazo, bendiciones, chao. Estábamos hablando con Miguel Ángel Pérez Pirela, politólogo, filósofo, de La Iguana TV. Y ahora vamos a un análisis muy interesante de nuestra querida Telma Luzzani. Bueno, muchísimas gracias. Y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional. Adelante, querida Telma. Sí, algo adelantamos.